Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy peculiar, sobre el esqueleto axial, y bueno, su origen de desarrollo embrionario. En tal caso, hay que ubicarnos primeramente cuáles son los huesos que pertenecen al esqueleto axial. En este punto vamos a dividir qué van a ser todos los huesos, exceptuando las partes de las extremidades, que eso va a ser el esqueleto apendicular. Y una vez tomando nuestro punto de inicio, vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo y el inicio de estos huesos. Para entender esto, primordialmente hay que saber lo que sería ese tipo de mapita, que se va a llamar el mesénquima embrionario. Y mediante esta parte de acá va a ser lo que se va a dividir la parte del esqueleto axial y su formación en los huesos, tanto puede ser en el cráneo, la cara, también el esternón, las costillas y demás. Primeramente nos va a decir que se va a dividir lo que sería partes del mesénquima. Y esta se va a dividir en lo que sería el mesoderma paraxial, que va a ser esta zona que va a rodear lo que sería el tubo neural. Se va a llamar mesoderma paraxial. También se va a dividir de las partes de la placa lateral y también de la cresta neural, que se va a encontrar arribita del tubo neural. Importante de conocer que de la cresta neural van a derivar huesos de la cara y el cráneo. También vamos a hablar parte de lo que sería la parte visceral del mesodermo lateral, en el cual se menciona que también se hace la formación de los huesos de la base del cráneo. Empezando primeramente por esta parte de acá, la que hemos mencionado al inicio, que se llama el mesodermo paraxial. Se menciona en un inicio que estos se van a dividir en una serie de bloques, que se van a llamar somitas y somitómeros, y de las cuales van a hacer su inicio la formación de algunos huesos, empezando, ¿no? Que va a ser los somitómeros, se vaya a la región de la cabeza, y los somitas a la región occipital y la caudal. Vamos a hablar empezando los somitas, que va a ser hasta acá. Estas se van a dividir en dos partes, que hemos mencionado del mesodermo paraxial. Estas se dividen lo que sería en esclerotoma y el dermiomiotoma, que se puede ver las dos partes. Hemos dicho en un principio que se van a empezar a dividir en unos pequeños bloques. Son estas partes acá: esclerotoma y dermiomiotoma. Yendo más adelante, se menciona que al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se van a volver polimórficas y van a constituir lo que sería una división de células y de tejido conectivo, en el cual se va a denominar mesénquima. Tiempo después, estas células del mesénquima se van a llegar a diferenciar en tres tipos de células muy importantes, el cual van a ser el fibroblasto, que va a ser células formadoras de fibrina, también gran productor del colágeno; el condroblasto, que va a ser más que todo formador de cartílago; y por último, el osteoblasto, que va a ser el principal productor de la formación del hueso. Bueno, vamos a seguir con la segunda capa. Es la capa parietal del mesodermo. Aquí tenemos de nuevo nuestro gráfico para ubicarnos mejor. Ahí va a ser la capa parietal, ¿no? Se ve que de esta capa va a ser lo que sería la formación de 4 grupos de huesos importantes, que va a ser la parte de los huesos de la pelvis, de la cintura escapular, las extremidades y el esternón, de la parte parietal del mesodermo. Y por último, la que hemos mencionado en un inicio, que va a ser de la cresta neural, que hemos dicho que de esta parte va a ser la formación de más que todo de los huesos de la cara y el cráneo de la cresta neural. ¿Cómo identificar a la cresta neural? Prácticamente esa se va a encontrar lo que sería arriba del tubo neural. Es más que todo como ubicarse, ¿no? En un gallo, por ejemplo. Se ubican que los gallos tienen una cresta. Y va a ser casi similar, porque se va a encontrar arriba de la misma. Y van a formar los huesos de la cara y el cráneo. Vamos a seguir hablando sobre los somitas occipitales y los somitómeros. En algunos casos igual van a llegar a formar lo que serían los denominados huesos planos del cráneo. Y bueno, en este caso va a formar lo que sería la bóveda craneana, que van a contener lo que serían huesos como el hueso parietal, frontal y también el occipital. También se menciona que estas van a tener un tipo de osificación intramembranosa. ¿A qué se refiere? En un principio el hueso no van a ser lo que sería estáticamente duro. Su dureza se va a agasar mediante un proceso de osificación que va a ser a largo plazo. Generalmente el hueso va a llegar a iniciarse con lo que sería un tipo de cartílago, y ese cartílago va a llegar a osificarse a pesar del tiempo, va a llegar a crecer y a osificarse. Y bueno, vamos a ir a un desarrollo más importante sobre la misma, el cual se menciona que las células mesenquimatosas van a formar lo que sería cada moldes de cartílago. Y vamos a dar aquí con este pequeño gráfico que tenemos. Se encuentra el mesénquima, va a formar lo que sería molde de cartílago, va a ser su formación de un hueso, y mediante esta va a llegar lo que sería un tipo de ligación de vasos sanguíneos. Haciendo justamente con esta va a llegar lo que sería el infiltrado de osteoblastos, que hemos dicho en un inicio que este va a ser la formación de los huesos. Una vez hecho esto, entonces el hueso va a empezar, como dice su nombre, a osificarse, y justamente este va a tener su crecimiento importante. Aquí tenemos un hueso largo para ubicarnos mejor en el espacio.
Y bueno, esta misma va a ser su crecimiento mediante la placa de crecimiento. El hueso no va a crecer en todas las direcciones en este caso. Va a tener su dirección de crecimiento, lo que serían las denominadas placas de crecimiento. Y esta misma va a llegar a crecer. Se va a encontrar más que todo en la denominada metáfisis, cerca donde la epífisis y la diáfisis. Para entenderlo mejor, cerca de la cabeza y el cuerpo. Prácticamente sería algo así como un cuello, pero va a ser estas partes donde va a ser su crecimiento. Ya yendo más adelante vamos a hablar del cráneo y un desarrollo más profundo de la misma. Se menciona que en principio esta se va a dividir en dos porciones, que va a ser uno el neurocráneo y otro va a ser el viscerocráneo. El neurocráneo, más que todo se habla de lo que sería la cubierta del entorno al encéfalo, como se denominaría la bóveda craneana. Y el viscerocráneo, que es al constituir lo que sería los huesos de la cara. Hablando más sobre el neurocráneo, hemos dicho que en un principio va a denominar lo que serían los huesos de la bóveda craneana y también de la base del cráneo. Estas se van a dividir en dos porciones, que va a ser la porción membranosa y la porción cartilaginosa o condocráneo. La membranosa va a formar lo que serían las partes de los huesos planos que ya hemos mencionado más bueno, en un inicio, ¿no? Que va a ser huesos como el parietal, el occipital, temporal y occipital. Estas van a denominar lo que sería la famosa bóveda craneana, que va a ser las partes que va a cubrir el cráneo, y la base del cráneo que va a ser denominado por esfenoides y demás. Esta va a ser más que todo como una base o como una cama que va a sostener a lo que sería el cerebro. La porción membranosa, que hemos dicho que va a formar partes de los huesos planos y también de la bóveda craneana. Estas van a derivar de lo que sería de la cresta neural y también del mesodermo paraxial. Hemos dicho que justamente estas son las células que van a rodear al tubo neural. Y su tipo de osificación va a ser la osificación intramembranosa que le hemos explicado anteriormente. En el cráneo vamos a tener algo muy peculiar que se va a llegar a notar a simple vista. Se puede ver estos tipos de orificios que se van a llamar fontanelas y unas líneas que lo van a recubrir que se van a llamar las suturas. Justamente la fontanela más grande va a ser la denominada llamada fontanela anterior. Te van a haber dos tipos de fontanelas, que va a ser la posterior, también va a ser la otra que va a ser la fontanela anterolateral o esfenoidal, como se puede ver en el gráfico. También van a contener lo que son las suturas. Importante que eso va a tener una función al momento de salir por el canal del parto. ¿Por qué? Porque recordemos que el canal vaginal va a ser muy pequeño para poder extraer lo que sería en este caso el producto. Y entonces estas suturas van a sufrir un proceso de membramiento. ¿A qué se refiere con esto? Que los huesos se van a unir uno con otro. Va a ser como una capita, como si uno estuviera entrándose debajo de otro. Y mediante esta entonces va a empezar a salir el producto por el canal del parto. Estas mismas se van a lo que sería unir, se van a entrar uno tras uno de estas. Entonces se van a encajar y justamente va a facilitar lo que sería la salida de la cabeza del producto. Y bueno, una vez ya hecho su proceso de la misma, entonces va a llegar a osificarse. Se dice, ¿no?, que la fontanela anterior va a tener lo que sería su cierre a los 18 meses de edad. Y la fontanela posterior, que es la mencionada que se encuentra acá, va a tener su cierre de 1 a 2 meses de edad. También vamos a hablar de lo que sería el neurocráneo cartilaginoso o condocráneo, que hemos mencionado. Bueno, no hemos mencionado, pero vamos a mencionar en este momento. Va a tener un límite de división que va a ser mediante la notocorda, que va a ser esta. Esta es la base del cráneo, para que se ubiquen. Estos huesos que van a contener lo que sería la base del cerebro. Aquí se va a tener un momento de división que va a ser en la silla turca perteneciente al cuerpo del esfenoides. Y va a ser justamente donde va a descansar una glándula muy importante que va a ser la glándula hipófisis. Se menciona que en un principio que esta se va a llegar a derivar de las famosas células de la cresta neural. Y bueno, también se menciona, ¿no?, que se va a originar de lo que sería del esclerótomo occipital y también va a ser formado por el mesénquima paraxial. Vamos a hablar del viscerocráneo. Importante recordar que el viscerocráneo va a ser formadores del hueso, especialmente de los huesos de la cara. También va a tener otros colaboradores, tal como serían los dos primeros arcos faringios. Y justamente esos van a tener una división. Del primer arco faringio va a tener una división que va a ser a la porción dorsal y también el proceso maxilar y los huesos del cigomático y también del temporal. También va a contener lo que sería una porción ventral y también el proceso que va a contener lo que sería el proceso mandibular, que va a contener un cartílago muy importante, que va a ser el cartílago de Meckel, que se puede ver acá. Una vez ya hecha esta osificación, lo que va a quedar va a ser un vestigio, el cual se va a llamar el ligamento esfenomandibular. Y justamente, como es su nombre, va a ir desde el esfenoides hacia la mandíbula. Ese sería el proceso de que nos va a ayudar en este caso el primer arco faringio. Pero ahora recordemos que va a haber un segundo arco faringio. Importante recordar que de esta se va a llegar a formar lo que sería los tres huesecillos del oído, que va a ser el yunque, martillo y estribo.
Importante mencionar que estos van a ser los primeros huesos en llegar a la osificación, que va a ser primeramente a los 4 meses de edad. Van a ser los primeros huesos que van a alcanzar la osificación completa. También se hace la mención de otros huesos tales como serían los huesos nasales y lagrimales, que justamente van a derivar de igual manera de la cresta neural. También vamos a ver más huesos tales como las vértebras y la columna, bueno, la columna vertebral, ¿no? Que va a ser conformada por las vértebras y los discos intervertebrales. Se menciona que esta va a tener su desarrollo de las somitas del esclerotoma y también del mesodermo paraxial, que hemos mencionado, el mesodermo paraxial y también de la porción del esclerotoma y demás. Se menciona que esta va a tener su desarrollo durante la 4ª semana. Y entonces estas van a llegar a migrar a lo que sería la médula espinal y así hacer su moldeamiento y su formación de las mismas. También va a tener una desegmentación, esta cual en qué consiste, que cada célula del esclerotoma va a crecer y se va a fusionar la mitad cefálica y la mitad subyacente a la misma, dejando un espacio para el famoso disco intervertebral. Recordar también que todo este proceso que estamos viendo va a tener un desarrollo y va a ser regulada por ¿quién? Por un gen muy importante, y el gen se va a llamar el gen Hox. También nos mencionan que las células mesenquimatosas van a ser ubicadas entre la región cefálica y caudal. Y justamente estas no van a tener un cierto sector donde van a proliferar, sino van a ocupar un espacio para los cuerpos vertebrales, precartilaginosos, mediante el cual vamos a hacer los movimientos que todos conocemos con las vértebras. Y justamente esas van a formar lo que sería un núcleo pulposo y un anillo fibroso pertenecientes a la segmentación del disco intervertebral. Y bueno, es importante mencionar que al momento del nacimiento vamos a nacer con lo que sería una sola curvatura, la curvatura primaria, que van a ver acá. Justamente tiene una formación de arco. Y posteriormente ya cuando el producto llegue a sostener el peso de la cabeza y a caminar, va a ser la formación de 2 curvaturas extras, que se van a llamar las curvaturas secundarias, que justamente, como se puede ver acá, va a ser a nivel de las vértebras cervicales y lumbares. Que esas van a ser las vértebras que posteriormente nos va a dar la apariencia que actualmente tenemos. También mencionar el desarrollo de estos huesos muy importantes, tales como serían las porciones de las costillas y el esternón. Las costillas van a tener su desarrollo desde el esclerotoma, que ya hemos mencionado, y también que es perteneciente al mesodermo paraxial. Justamente de estas mismas va a ser su crecimiento desde las apófisis costales de las vértebras. Recordemos que las vértebras tienen sus partecitas y lateralmente se va a encontrar en este caso las apófisis costales, el cual va a ser su crecimiento lateralmente. Recordemos que posteriormente se van a encontrar las vértebras de la caja torácica y anteriormente se va a encontrar un hueso importante que se va a llamar el esternón. Este va a tener un tipo de osificación muy peculiar. ¿Por qué? Porque justamente de esta va a ser su crecimiento de 2 bandas, como se puede ver acá, una banda precartilaginosa y otra banda. Y estas 2 banditas lo que va a hacer llegar a unirse y osificarse. Posteriormente, haciendo su osificación, se hace la formación de lo que sería el manubrio y también el apéndice xifoides, que va a ser la parte final de acá. Es como decirte el vértice inferior. Este mismo va a tener su desarrollo de lo que sería independientemente de la capa parietal del mesodermo y también de sus partes ventrales. También se va a formar lo que sería de la capa parietal ya mencionada. Y bueno chicos, este fue todo el video por hoy, espero que el video te haya gustado. Recordarte también que el video fue sacado de la bibliografía del libro de Lachman. Déjame un buen comentario si el video te gustó y suscríbete y dale like para que sigamos haciendo más contenido. Hasta luego.